hay un detalle que está en los últimos versículos de la parashá. Voy a empezar por atrás ahora. Y es que cuando se construyó el Mishkan, el tabernáculo, Hashem dijo que debiera construir una rampa para subir al altar del sacrificio, al lugar donde se quemaban los sacrificios. Una rampa, no una escalera. Es decir, que el altar no sería kosher si estuviera hecho con escalera. Y Hashem le dice a Moisés, escriba ahí por qué. Porque yo no quiero que cuando tú estés subiendo la escalera se te aparezca tu desnudez. Así que si alguien cree que Hashem solo ve el corazón y no se preocupa con lo demás, anote ahí que estabas equivocado. Y es natural que nos equivoquemos, pues. O sea, Hashem está preocupado con la manera como nosotros nos vestimos, a ver si cuando nos presentamos ante Él, nos presentamos dignamente para ofrecer sacrificio. Y vea que no estaba hablando del género femenino, estaba hablando del género masculino, porque ¿quién iba a subir ahí? Aarón. Y Hashem estaba preocupado que al levantar la pierna para subir otra escalera, no se iba a aparecer la desnudez de Aarón, que él usaba una capa enorme, una túnica sacerdotal. Y al hacer así, podría no ser muy confortable para el ambiente de santidad en el que estaba reunido, en la mismísima presencia de Hashem, ofreciéndole sacrificio. Entendemos por esta parashá, y no solamente nosotros, todos los sabios de todas las edades, de que Yetro se convirtió al judaísmo. O sea, adoptó el Dios, aceptó al Dios de Israel y la, digamos, religión del pueblo de Israel, la Torá y etc. Pero ¿cómo se dio esto? Y aunque Yetro aparece aquí como sacerdote de Midian, eso no necesariamente significa que él era jefe de una religión. Eso quiere decir que él era un príncipe de Midian. Porque no siempre la palabra Cohen, que es una palabra así como Elohim, por ejemplo, Elohim no siempre se refiere al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, a Adonai, a Hashem. A veces Elohim, la misma palabra Elohim se está usando en el idioma original, en la Torá, refiriéndose a otros dioses. Y a veces la palabra Elohim se refiere a hombres poderosos, a quien Hashem ha delegado autoridad para juzgar, jueces. Entonces, la palabra Cohen también no siempre se refiere a los descendientes de Leví y a los descendientes de Aarón. No siempre es así, ¿no? Vea que todos nosotros somos sacerdocio real, nación santa. Somos Kohanim, ¿no? Y cuando Hashem se propuso levantar un pueblo llamado Israel, Él dijo que haría de nosotros un reino de Kohanim, de sacerdotes. Entonces, no tomemos la palabra Cohen o la palabra sacerdote que traduce de Cohen al español. No tomemos literalmente como el jefe de una religión. Él era un príncipe en su país. Un hombre que cuando la gente tenía problemas venía a él para buscar consejo, para juzgar una causa. Era una persona muy importante en su país. Bueno, al igual que Hashem quiere hacer con cada uno de nosotros y se ha propuesto hacer con el pueblo de Israel. Desde luego, de una forma muy particular y muy especial, muy singular, de la descendencia de Aarón, pues salieron los
sacerdotes, los sumos sacerdotes, y de la descendencia de Levi, pues de la tribu de Leví saldrían los sacerdotes. Pero Yetro no conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No conocía al santo bendito sea. Pero cuando él llega a Moisés, Moisés le cuenta todo lo que Hashem había hecho. Contó acerca de lo que el Eterno hizo a Faraón y a los egipcios por causa de Israel. Y esto significa que habló de las plagas, habló de las 10 plagas, habló de la esclavitud del pueblo de Israel, habló de cómo el pueblo salió con riqueza, habló de la estancia, el estacionamiento, el acampamento que pararon frente al mar, entre el mar y Baal Zafón, que ustedes me escucharon hablar aquí en la semana pasada. Y cómo Hashem atrajo, como ya fue dicho aquí, a Faraón con el resto de los caballos y los 600 carros que tenía. Es decir, un egipcio, un carro de guerra por cada 1000 israelíes. 600,000 eran los que podían guerrear, 600 carros de caballo vinieron levantando polvo por el camino, y como Hashem los sepultó bajo las aguas del mar de los yunques. Habló de todas las dificultades del camino, desde cuando el mar estaba impidiendo que los caminara y cómo Hashem abrió el mar solo para el pueblo de Israel. Y los que no eran pueblo de Israel que se atrevieron a meterse, murieron. De la falta de agua, de la falta de pan, de todas las provisiones que Hashem hizo. Y después contó cómo Hashem los liberó de todas estas dificultades. Cuando terminó esto, se alegró Yetro, dice el versículo 9, de todo el bien que Hashem había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Yetro hizo una cosa. Número 1, bendito sea Hashem. Baruch Hashem. Diga conmigo, Baruch Hashem. Así que usted ya sabe dónde comienza también, de dónde viene esta expresión, ¿no? Baruch Hashem, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Le bendijo. Después dijo, ahora sé que Hashem es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Yetro, suegro de Moshe, tomó holocaustos y sacrificios. Holocaustos son ofrendas de gratitud, de adoración, ofrendas que no implican de por medio pecado, sino de adoración a Hashem. Y sacrificios son los sacrificios que tienen que ver con ofrendas que uno ofrecía en el templo, animales, derramamiento de sangre para expiación. Vea, primero, se alegró del bien que Hashem hizo a Israel. Ese es el camino de la redención, de la famosa salvación. Es alegrarse de todo el bien que Hashem hizo al pueblo de Israel. Luego, bendecir al pueblo, a Hashem. Bendecir al Dios de Israel. Y reconocer la grandeza y la unicidad de Hashem. Y de que Él es Dios más grande que cualquier otra divinidad. Y el segundo es ofrecer holocaustos y sacrificios. Es decir, Yetro ofreció espontáneamente. No está escrito que Moshe dijo, ahora tú tienes que dar, ahora tú tienes que hacer un pacto, ahora tú tienes que traer la plata, ahora tú tienes que ofrecer sacrificios. No, él espontáneamente ofreció sacrificio. Estos pasos tienen que ver con la salvación.
Volvamos a nuestra parashá, capítulo 18 de Shemot. Versículo 2 nos dice una cosa. Dice así: Yetro, suegro de Moshe, tomó a Séfora, mujer de Moshe. Ahí usted va a encontrar una expresión interesante. Gracias, hermano, porque sí está haciendo calor. Después de haber sido enviada a su padre. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos una enseñanza interesante. Primero, en primer lugar, yo quiero que ustedes piensen, se hagan una pregunta para alcanzar respuestas. Vamos a pensar que una vez Moshe llegó a la presencia del Eterno y dijo: ponga el Eterno, Elohim de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Eterno no sea como ovejas sin pastor. Eso está escrito en Bamidbar, capítulo 27, desde el versículo 16. Y el Eterno dijo a Moshe: toma Yehoshua ben Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. ¿Y qué tiene que ver esto, hermano, con después de haber sido enviada a su padre en el versículo 2 de nuestra parashat, capítulo 18 de Éxodo? Le quiero explicar una cosa. Dice un midrash, o sea, en el Talmud está escrito que cuando Moshe hizo la oración de Números, capítulo 27, versículo 16, Moshe estaba pensando en sus hijos, en Eliezer, en Gerson y Eliezer. Que Hashem pusiera a sus hijos allí. Tal vez usted diga así, pero ¿y cómo sabe usted esto? ¿Y cómo? Bueno, nosotros sabemos que los hermanos de Moisés pues fueron sacerdotes, que el hermano de ellos, de Moisés, fue el sumo sacerdote, que la hermana de Moisés fue líder de las damas de la congregación de Israel en la hora de adorar a Hashem. Miriam fue la que convocó todas las mujeres para danzar. Estudiamos esto la semana pasada. Entonces, tengo motivos para creer, y tiene mucho más gente también motivos para creer, que Moisés, cuando oró a Hashem que pusiera un líder como fue Yehoshua, que pusiera un líder sobre el pueblo de Israel, que estuviera pensando en sus hijos, en alguno de los dos hijos suyos. Uno se llamaba Gerson y el otro se llamaba Eliezer. Pero Hashem no le permitió, según el Talmud, el Midrash, Hashem no le permitió y dijo: ok, está bien, buena idea, póngalo a Yehoshua. Yo creo que Moisés ya estaba listo para decirle a Hashem: y ve, y tengo dos hijos, tú puedes coger cualquiera de ellos. Uno puede ser el capitán, el segundo capitán, o el teniente. Pero cuando Hashem dijo: ok, buena idea, me gustó la idea, póngale Yehoshua, que nada tenía que ver con la familia de Moisés. ¿Por qué los sabios del Talmud llegaron a esta conclusión? ¿Y por qué nosotros abrazamos yo por lo menos abrazo esta interpretación, abrazo? Porque imagínense, nosotros no sabemos nada de Gerson y de Eleazar como adultos, solo sabemos de ellos como niños. Ellos no aparecen en la historia para nada. Es uno de los grandes misterios de la Torá, que el gran líder de Israel, sus hijos
Ni fu ni fa. No tienen ninguna constancia. Solo se habla de ellos en la infancia de ellos. De la juventud para adelante, la Torá no menciona nada de esos dos hijos que tuvo Moisés con Zipora. Entonces, ¿a qué se debe? La clave parece que está en ese versículo 2. Vea bien. Yetro, suegro de Moisés, toma a Séfora, su mujer, la mujer de Moshe, y sus dos hijos, Gerson y Eleazar, y los lleva a su padre Moshe. Pero vea, cuando dice que los lleva, dice, después de haber sido enviada a su padre. ¿Qué quiere decir esto? Nos da la impresión, a primera vista, de que Moisés, cuando sale de la casa de Yetro para ir a Egipto, se va llevando a su mujer y sus dos hijos. Pero casi que no sabemos cómo. Casi que no sabemos cómo. La mujer y los dos hijos ahora estaban de vuelta donde la casa de Yetro. Y Yetro cuando oye todo lo que Hashem había hecho por el pueblo de Israel, Yetro dice, vamos, mi hija, aliste los maletines, prepara a los niños. Ya supe que por ahí, por el Sinai, se encuentra su marido y el papá de los niños. Así que los voy a llevar para que se encuentre con el papá. Y ellos, feliz de la vida, se van con el suegro de Moisés, con Zipora, con su padre Yetro y el abuelo con los dos niños a la casa a donde está Moshe, acampado con el pueblo de Israel. Después de haber cruzado, después de las 10 plagas, después del incidente victorioso a la orilla del mar de los yunques, después de la apertura del mar, después del servicio de adoración que celebraron en la playa del otro lado, después del agua amarga que se convierte en agua dulce, después del pan de las codornices, después de la batalla con Amalek, después del recibimiento de la Torá, que se llama tradicionalmente Matan Torah, o sea, la dádiva, la entrega, el regalado, el hecho de la Torá haber sido regalada. Matan es una palabra medio parecida con mataná, que quiere decir regalo. Después de todo esto, ahí viene Yetro con su hija y sus dos nietos a encontrarse con Moshe, después de haber sido enviada a su padre. Entonces, yo quiero explicar este pequeño detalle y cómo esto trae bendición para nosotros. Pero primero, la Torá nos informa respecto del por qué Moshe pone nombre a sus hijos. Acuérdense que Moshe huye de Egipto y se va a parar en Madián, y allá pues se encuentra en un pozo pues una chica pastora tratando de dar agua, defiéndela de la mano de los enemigos, bueno, y se termina casándose con una. Y el primer hijo que le nace le pone Gerson. Él no fue en la televisión, ni vio las novelas, ni vio las noticias, ni el campeonato de fútbol para escoger nombre para su hijo. Él hizo como todo un hebreo. No. Él dice, Ger quiere decir extranjero. Sham quiere decir allá. Entonces Gershon. Porque yo fui extranjero en Madián. Entonces puso así el nombre de su hijo. Su hijo se llamaba extranjero allá. Ese fue el nombre que él puso a su hijo. El otro
El segundo hijo él puso Elíazar. Él quiere decir Dios. Elí, mi Dios. Azar, ayuda. Mi Dios me ha ayudado. Mi Dios me ayudó. Vea, el faraón se quedó por allá y yo estoy aquí libre de problemas. Mi Dios me ayudó. Y puso nombre a sus hijos. Así se llamaba a sus hijos. Hay un midrash que dice que cuando Moshe tiene el encuentro en la zarza y Hashem dice, ya que tienes que ir, regresa a Egipto para sacar a mi pueblo. Entonces Moshe, no, que yo no sirvo, toda aquella historia que usted ya conoce, pero termina teniendo que ir. Y que le agarra a su esposa y sus 2 hijos y se va. Se va de la casa de Yetro de regreso a Egipto. En el Talmud está escrito que cuando Moshe iba a salir con su mujer y sus 2 hijos, Yetro dijo así, ¿y a dónde vas con ellos? Me regreso a Egipto. Pero no te da pena. Tu pueblo está esclavizado y tú vas a llevar más gente para ser esclavizada ya. Tú vas a enfrentar una tremenda batalla y tú vas a llevar a los niños para esto. ¿Es de esto lo que estás? Ahí Moshe va y dice para Yetro, yo quiero que mis hijos, Hashem, vamos a tener un encuentro con Hashem en el monte santo. Y Hashem va a hablar con nosotros. Y allá Hashem va a liberar al pueblo de Israel. Y yo quiero que mis hijos vean todo esto. Ahí Yetro le dice a Moisés, oh, si así es, pues, tienes razón, llévatelos. Pero cuando Moisés se encuentra con Aarón, estamos hablando de antes del pueblo de Israel salir de Egipto, porque Aarón viene al encuentro de Moisés. Ahí Aarón le dice, ¿y quiénes son? Ah, es mi esposa, me casé allá en Madián donde yo estaba. Y los niños son mis hijos, Gerson y Eleazar. ¿Y a dónde los lleva? A Egipto. Wow, nosotros ya somos millones allá esclavizados. ¿Y tú vas a aumentar el número de los esclavizados? Ahí Moisés dice, bueno, tiene razón. Me da pena por nuestro pueblo que ya está. Y ellos son libres. ¿Y tú los vas a llevar para allá? Ahí Moisés pensó bien y dijo, tiene razón. Y les manda a ellos de vuelta. Porque de donde se encontró con Aarón en el monte, no estaba tan lejos de la casa de Yetro. Esto explica el versículo 2 del capítulo 18 que dice, después de haber sido enviado a su padre. Entonces ahí es cuando Moshe le hace caso a Aarón. Y cuando nosotros leemos las dos, la respuesta de Aarón y la respuesta de Yetro, parecen ser parecidas, pero no son. Porque cuando Moisés le dice a Yetro, yo quiero que mis hijos vean todo lo que va a pasar. Yo quiero que mis hijos estén en el Matán Torah, en la entrega de la Torah. Entonces Yetro pues sabiamente dio, wow, tiene razón, vaya. Yo no entiendo mucho de su religión, pero tiene razón. Si tú quieres introducirlos en esto, en lo que tú estás introducido ya, pues entonces tienes razón. Vea, yo quiero llegar para abrir la mente y el corazón de ustedes. Yo quiero llegar a aquellos corazones cuyos hijos no están a donde usted está. Mi meta con esta reflexión es aportar para aquellos cuyos hijos no están introducidos donde los padres están introducidos.
Sin embargo, nos falta consejos como el de Aarón. Ah, que usted no sabe, eso de todos los sábados en la sinagoga, eso de que no de las fiestas, eso que no puede comer eso, no puede comer aquello. Y tú quieres meter a tus hijos. Déjalos tranquilos. Y nos olvidamos que ellos son la próxima generación. ¿Cuántos años piensa usted que va a estar aquí? ¿Qué cree que yo soy bobo y pienso que, wow, aquí esa congregación, esas caritas las voy a ver 20, 30 años? Puede ser que algunos aquí vayan a vivir unos 50 años más, unos 60, pero un día vamos a tener que partir. ¿Y quién va a conformar a esta comunidad? ¿Quién va a conformar el pueblo de Israel hasta que venga Mashiach? No tienen que ser nuestros hijos. No es verdad, tienen que ser nuestros hijos. ¿O queremos que sean los vecinos? Bueno, de hecho queremos que sea el vecino también. Los amigos del trabajo. Pero más nos conforta saber que sean nuestros hijos. Que sean nuestros sobrinos, nuestros nietos. ¿No es así? Pues bien, Aarón le dice, ¿vas a llevar a los niños? No haga una cosa de eso, va a llevar a la señora, no, déjala ya. Y le hace Moisés volver con, ay, mi hija, sí, por amorcito regresa con los niños, Aarón tiene razón. Pero Yetro ya había entendido cuál era la meta de Moshe. Ahora, ¿por qué no aparece Gerson y Eleazar como adultos? Solo aparece como niños. Como adultos ellos son cero en la izquierda. Ni siquiera la Torá hace referencia a ellos. ¿Por qué no aparecen estos hombres, hijos de una persona tan importante como Moisés? El que nos recibió de Hashem y nos enseñó a nosotros el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, y hablarás de esta palabra cuando te levantes, cuando te sientes, cuando estés de camino, inculcarás esta palabra en tus hijos, le meterás esta palabra en ellos. Veshinantam van, o sea, implantarás. Qué tremendo es el hebreo, ¿no? Shinantam es como decir, Shen es diente. Lo que Moisés estaba diciendo en el Shema era implante de diente. Si usted no sabe si el que tiene un diente implantado sabe que ese es el que se le va a durar más tiempo. ¿Por qué? Porque el otro tiene una duración, se le va a acabar, ¿no? Pues bien, entonces Moisés en el Shema Israel, Hashem le dice a él, dígale al pueblo que Shinantam Bam, o sea, implante esta palabra en ellos. Y ahora el gran magistrado Moisés le deja a sus hijos en Madián y se va a sacar el pueblo de Israel. Por eso es que cuando él hace la oración, ponga el eterno Elohim de los espíritus de toda carne, Números 27, 16, un hombre sobre la congregación. A Hashem dice, tiene razón, buena idea, hazlo con Yehoshua. Wow, yo ya estaba listo para presentarle a Gerson y a Eliezer. Hay que ser uno que vio todos los, presenció mis actos poderosos y que estuvo en el momento que yo di la Torá. ¿Sabe cómo fue dada la Torá? Todo el pueblo escuchó los 10 mandamientos. Hashem iba a decir toda la Torá para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel iba a escuchar toda la Torá. Pero el pueblo dijo, Moisés, mejor tú habla con él habla contigo y después tú hablas con nosotros porque nosotros tenemos miedo, nos vamos a morir aquí. No es demasiado para nosotros. Entonces Hashem dio los 10
para que todo pueblo escuchara. Ahora usted puede imaginar cómo eso tiene que haber impactado a aquel pueblo. Pero los hijos de Moisés no estuvieron presentes. El hecho de mantenerse al margen del estudio de la Torá, de la Torá misma, le quita a nosotros privilegios de servir. Y por eso Gerson y Eleazar no aparecen. ¿Cuándo que aparece? Ellos se quedaron allá con el padre. Y cuando viene trayendo, le trae 2 niños, inclusive incircuncisos. No había una identidad con el pueblo de Israel. Y Moisés quería circuncidar al niño, pero Zípora, como no tenía ella tampoco la experiencia que tenía Moisés. Entonces, él dijo, no. Hasta un día que Hashem dijo así, se preparó para matarle a Moisés. Yo creo que fue una cosa así como para preocuparle a Zípora. Cuando él vio eso, él agarró una piedra afilada, circuncidó su hijo, incircunciso, tiró a los pies el prepucio a los pies de Moshe y le dijo, tú con ese tu Dios sanguinario. Porque pues ya el niño era adulto, pues la situación era bien bastante difícil. Esa era la cultura judía y la relación que tenía con Dios los hijos de Moshe y su mujer que se quedó en Madián. Ahora, ¿qué esto significa para nosotros? Eso significa, ¿qué podemos aprender aquí? Es comprensible que los padres no queremos ver nuestros hijos en problemas. No queremos verlos en problemas. Si nosotros tenemos plata, vamos a pagar y gastar, invertir e endeudarnos para que ellos no se metan en problemas. Y no se meten en problemas y nunca conocen el poder del Eterno. De cuánto Hashem es poderoso para intervenir en los problemas de ellos. Es decir, que Moshe deja a sus hijos allá en Madián porque él ya sabía, tiene razón Aarón. Eso allá va a ser una lucha terrible y va a sobrar para mis hijos. Cuando yo esté peleando con ese faraón, va a sobrar para mis hijos. Usted sabe que a veces el enemigo se aprovecha de la situación. Entonces Moisés preocupado, dice, no, mejor, tiene razón Aarón. Usted sí, por ahí los niños, regrese a la casa de mi suegro y quédense ahí. Después nos encontramos por el camino. Y le privó a sus hijos y a su esposa de participar de todos aquellos eventos que realmente fueron duros, porque al principio Faraón hasta le hizo trabajar más duro al pueblo de Israel. Al punto que el pueblo de Israel decía a Moisés, ya desistamos del proyecto, démonos por vencidos, ya acabó, ya no hay solución, ya nos toca ser esclavos, ¿qué más? Y Moisés siguió luchando. Y salieron y se enfrentaron con el mar, se enfrentaron con Amalek, se enfrentaron con la sed, se enfrentaron con el hambre cuando terminó toda la provisión del viaje. Y se enfrentaron con el maná y vieron la mano del Eterno. Vieron el mar abriendo, vieron el maná descendiendo, vio el agua se endulzando, vio los egipcios ahogados allá debajo del mar. Y vio los truenos, escuchó la voz del Eterno. Y todo eso se perdió Gerson, Zípora y Eleazar. Y la razón por que ellos no aparecen como adultos en la Torá no es otra sino una vida ajena a la Torá. Una vida sin dificultades,
no conocieron cuán poderoso es Hashem. No podrían entrar en el lugar de la oración de Moshe. No podía ocupar el puesto que le correspondió a Josué. ¿Por qué? Porque Josué estuvo en todas. Josué estuvo en todas. Josué le conocía al Eterno como Él es. Inclusive cuando fue enviado a la tierra, volvió, a pesar de todas las dificultades y desafíos que le vio que tenía que enfrentar cuando el pueblo de Israel entrara en Canaán, él volvió y dice, podemos ir, Hashem nos entregará, Dios es poderoso para darnos la victoria. Pero Eliezer y Gerson no iban a poder decir eso. ¿De dónde iba a sacar esa fe? ¿De dónde iba a sacar esos argumentos? ¿De dónde iba a sacar esta firmeza y estas convicciones? Si no tuvieron las experiencias que Josué tuvo. Entonces, hermano, involucra a tus hijos. Involúcralos. Sabiamente involúcralos. Está en usted. Si usted no involucrar, nosotros no vamos a poder involucrar. No piensa que si nosotros armamos aquí un equipo de fútbol, lo vamos a involucrar. Es una tarea de cada padre. Es una tarea de cada Rosh Mishpachá involucrar a sus hijos en las cosas del Eterno y dejar que ellos tengan su propia experiencia con Hashem. Si no, ellos no van a aparecer cuando adultos. Y ese no es el plan. Ese no es el plan. Moshe sabía lo que tenía que hacer. Pero nosotros no sabemos qué tan fácil o qué tan difícil habrá sido para Moshe implantar la Torah en el corazón de ellos. Pero sabemos que ellos no fueron ningún líderes. No digo que ellos se fueron descarriados, se desbandaron, pero ellos no hicieron nada importante que fuese digno de ser escrito en la Torah. Que Hashem nos bendiga grandemente.